Hoy vamos a hablar sobre lo que es el salto cuántico. Por efectos de hacer el video corto, no me voy a poder extender mucho, sino me voy a ir en términos generales. Y el salto cuántico en la física cuántica es justamente cuando uno de los electrones da un brinco de órbita. Entonces digamos que un electrón que está aquí de repente brinca a una órbita ya sea para arriba o para abajo. Esto cambia la carga energética que tiene esa molécula, ¿ok? Que eso le da posibilidades de crear otro tipo de enlaces, que a su vez eso va a formar diferente materia. Cuando nos referimos al salto cuántico en el mundo de la conciencia, es que de repente tuvimos un cambio cañón, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para entenderlo, vamos a usar una ley de la física cuántica que me encanta, que es la ley de dualidad partícula-onda. La dualidad partícula-onda dice que absolutamente todo lo que existe es, a su vez, partícula o es onda. ¿De qué depende? De un observador. Cuando esto salió, a los científicos les volvió un poco loco porque entonces dependían de que una partícula se convirtiera en una partícula al ser observada, o sea, de ponerle su atención. Cuando le quitan la atención a la partícula, entonces sigue ondeando. También lo que dice esta ley es que si estás en uno, o sea, si estás en partícula, no puedes ver la onda. Si estás en onda, no puedes ver la partícula. Entonces la partícula, digamos que es un screenshot de la materia, es un screenshot de aquella partícula que se está observando y entonces se puede definir varios atributos que tiene esa partícula. Pero cuando es onda, simplemente no se puede definir como partícula. Entonces, ¿de qué depende de que esto sea? De la atención. ¿Y cómo entonces convertimos o traducimos todo esto a la conciencia? Nosotros tenemos una atención, ¿ok? Y donde ponemos nuestra atención, pues resulta que todos los datos que capten nuestra atención los va a llevar a la percepción, o más bien la percepción se encarga de traducir todos los datos externos a una señal que funcione internamente. ¿Cómo hace esto? A través del cerebro, ¿ok? Tenemos izquierdo-derecho, se están comunicando constantemente para crear una colección de pensamiento y emoción que a su vez esa información, esa energía que va a bajar en el cuerpo y se va a somatizar. Entonces, el pensamiento que está basada en creencias, hay dos tipos de creencias, creencia de empoderamiento y creencia limitante, su nombre lo dice, las creencias limitantes van a limitar tu capacidad de crear, o sea, tu energía. Energía es solo la capacidad para crear. Y por otro lado, las creencias de empoderamiento van a aumentar tu capacidad para crear. Esta colección de creencias, en su mayoría, se forman entre los 0 y los 7 años. Y a partir de ahí, solamente volvemos a validar o reforzar esa información. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos miles de creencias que a su vez forman una colección de pensamiento, que al mismo tiempo están formando una colección de emociones, energía en movimiento, y esta energía en movimiento va a bajar al cuerpo y se va a empezar a somatizar en todas nuestras células para darle una señal al cuerpo de cómo tiene que actuar. Cuando sostenemos esa información durante el tiempo, tiene un impacto epigenético. La epigenética es la ciencia que hoy descubre cómo la información arriba, genética de los genes, arriba de los genes, hace que se exprese cierta información genética. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no somos víctimas de los genes. Ahora, ¿con qué podemos jugar aquí? Tenemos atención, tenemos percepción, que está conformado de creencias, tenemos emociones y todo a su vez, tanto las señales que llegan del entorno como las creencias y los pensamientos y las emociones y las sensaciones, todo eso es energía, es información que viaja en el cuerpo y se sigue somatizando. Y cuando sostenemos eso durante el tiempo, tenemos un impacto epigenético. ¿Qué podemos hacer? Se trata de dejar de ser partícula, se trata de dejar de definirnos, se trata de dejar de contarnos la identidad que la creencia limitante nos cuenta, o sea, que no podemos, que no somos, que no tenemos, que no somos capaces, ¿ok? Y empezar a ser onda. ¿Por qué? Porque la onda se expande, la onda tiene posibilidades. La onda puede conectar con 1000 posibilidades y tiene la capacidad de transformarse. Cuando ya estás aquí y ya definiste la partícula, ya no. Pero si eres onda, sí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay que mover la atención. Tenemos que mover la atención a diferentes posibilidades. ¿Y qué podemos usar para sostener la atención en esas posibilidades? Hay posibilidades más elevadas, hay menos elevadas. La posibilidad más elevada te va a servir más, te va a contribuir más, te va a ayudar más, te va a empoderar más, te va a dar más capacidad para crear. Entonces hay que hacer la práctica de mover la atención
donde pones tu atención, pones tu energía. ¿Por qué? Porque a tu atención le sigue todo este proceso energético de la percepción, creencia, emoción, que va a tener un impacto epigenético, somático en tu cuerpo. Entonces, si tú empiezas a mover tu atención a posibilidades más elevadas, ¿qué significa más elevadas? Más amorosas para ti, más positivas para ti. ¿Cómo puedes sostener el movimiento de la atención? A través de la parte creativa, de la visualización, de buscar otro significado, aquel factor, aquella situación, aquel personaje que está llegando. No se trata aquí de que lo tengas todo súper definido, se trata de buscar posibilidades y elegir la posibilidad más elevada disponible para ti. Cuando tú entrenas a tu atención a moverse una y otra vez a posibilidades más positivas y sostener un impacto epigenético, es lo que se le conoce como upgrade o actualización epigenética, y empieza a fluir otro tipo de información adentro de ti, una más elevada, una con más energía, una con más alta frecuencia. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos también trabajar nuestras creencias. Acuérdense que las creencias limitantes son como fugas energéticas, que hasta que no las cerremos se nos va a ir por ahí la atención y toda la energía que tenemos para crear. ¿Por qué? Porque la atención va a estar condicionada a ver la realidad conforme el programa de creencias que tiene. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar las creencias. Observar pensamiento. Para observar pensamiento necesitamos otra vez la atención. Recuerden que el que de verdad está despierto no se pelea con otro, no se pelea con el futuro, no intenta controlar el futuro, no quiere cambiar el pasado. El que de verdad está despierto de su conciencia solo tiene la capacidad de observar cada vez más profundo su propio pensamiento y emoción, porque sabe, el que está despierto, que ese pensamiento y emoción está percibiendo la realidad. Entonces, si hay dolor de una experiencia, no se trata de reprimirlo, no se trata de evadirlo, no se trata de minimizarlo, no, se trata de darte un espacio de reflexión para observar el pensamiento y la emoción que está creando esa realidad a través de la percepción. Entonces, podemos trabajar todos nuestros programas de creencias, de fugas energéticas que condicionan a la atención. ¿Cómo la condicionan? Hacen que la atención se coloque en esa posibilidad, o sea, elegimos de forma inconsciente, repetida y negativamente esa posibilidad, que es información que viaja en nuestro cuerpo y que tiene un impacto epigenético. Esto también estudia la descodificación emocional. Si trabajamos nuestras creencias, es como ponerle un terrenito mucho más seguro, elevado, positivo a la atención para que elija de forma más rápida y automática aquella posibilidad positiva, amorosa y elevada, de valor. ¿Qué otra cosa podemos trabajar? Podemos conectar con el corazón. El corazón es un ordenador de información cuántica, o sea, tiene la capacidad de ordenar nuestra información interna, nuestra energía interna. El corazón también hoy en día se ha descubierto que tiene un sistema súper fino neuronal que tiene la capacidad también de producir neurotransmisores. Y cito aquí de quién es esta información, es del Instituto de HeartMath. Resulta que el corazón, con su sistema de neuronas, tiene la capacidad de producir las emociones más elevadas: la compasión, el amor, la alegría, la gratitud. Si constantemente te estás produciendo emociones de alta frecuencia, es también información que va a viajar en tu cuerpo, que va a tener un impacto epigenético si lo logras sostener durante un tiempo, porque de nada te sirve provocarte campos electromagnéticos de alta frecuencia, pero luego vuelves a colocar tu atención en la queja, en el juicio, en la victimización, ¿ok? La clave aquí está en sostener la atención en la posibilidad elevada y volver a elegir. Siempre podemos volver a elegir. ¿Cómo se trabaja con el corazón? A través de la meditación. Con la meditación podemos mandar la atención a nuestro campo del corazón y poder conectar con aquellas emociones mucho más elevadas que pueden también generar información que, sostenidas en el tiempo, van a tener un upgrade o impacto epigenético. Te cuento todo esto porque si tú quieres dar un salto cuántico, de entrada se trata de dejar de ser partícula y empezar a ser onda. ¿Cómo hacemos eso? Igual que como sucede con las partículas, con la atención. Hay que observar en dónde estamos colocando nuestra atención. A tu atención le va a seguir todo.
Tu atención está en un cuento limitante, está en emociones bajas. Ojo, emociones bajas no significa que son malas y que no deberíamos de sentirlas, no. Más bien, estás eligiendo reprimir emociones. ¿En dónde estás colocando tu atención? Hay que colocar la atención en las posibilidades tipo onda, las que nos expanden, las que nos hacen crecer, las que nos generan posibilidades, las que nos dan el permiso y el campo y el espacio para poder volver a elegir.